Las leyendas urbanas existen en todo el mundo desde las épocas antiguas hasta la actualidad, pero ningún país tiene tantas leyendas perturbadoras como Japón. Los espiritusientes son parte de su folclore, sumando a todo esto, los lugares y sitios de los cuales más de uno no quisiera acercarse. Es por eso que hoy les traigo Top 5 leyendas urbanas de Japón. Número 5. La muñeca Okiku. Esta muñeca generó una de las leyendas más famosas de Japón sobre objetos embrujados. Se trata de una muñeca que, según cuentan, tiene cabello real que sigue creciendo con el tiempo y alberga el espíritu de una niña en su interior. Basado en la leyenda, a principios del siglo XX un joven llamado Eikichi Suzuki compró la muñeca en Sapporo para su hermana menor, Okiku, de 3 años. La niña se encariñó profundamente con la muñeca, la llevaba a todas partes y dormía con ella. Era una muñeca clásica de la época, vestida con un kimono y con cabello negro corto y liso. Sin embargo, poco después Okiku enfermó gravemente y falleció. La familia, destrozada por la pérdida, colocó la muñeca en un altar en su honor. Y fue entonces cuando comenzaron a notar un hecho perturbador. El cabello de la muñeca crecía de una forma paranormal. Con el tiempo comenzó a alargarse, llegando hasta sus hombros. La familia, convencida de que el espíritu de Okiku se encontraba dentro de la muñeca, la llevó a un templo budista en la isla de Hokkaido, donde los monjes la resguardaron. Hasta el día de hoy, la muñeca sigue en el templo Manenji en Hokkaido, y los monjes la cuidan con respeto. Según ellos, han realizado análisis del cabello y han descubierto que tiene la estructura de cabello humano real. Algunas personas creen que la historia es solo una leyenda urbana, pero otros aseguran que la muñeca realmente tiene un crecimiento inexplicable en su cabello. Cada cierto tiempo, los monjes le cortan el cabello para mantenerlo corto, pero siempre vuelve a crecer. Hay quienes creen que esta muñeca poseída no debe ser molestada de ninguna manera, ya que algunos visitantes que han intentado tomar fotos o acercársele sin permiso, han experimentado problemas técnicos o han sentido una presencia extraña alrededor. Número 4. Hanako-san. La leyenda de Hanako-san es una de las más famosas en Japón, especialmente entre los escolares. Se trata de un espíritu que habita en los baños de las escuelas y que puede ser invocado a través de un ritual. Su historia varía según la región, pero todas coinciden en que Hanako-san es el fantasma de una niña que murió trágicamente y quedó atrapada en el mundo de los vivos. Se describe como una niña con cabello corto y oscuro, vestida con un uniforme escolar rojo. Aunque esto varía según las diferentes leyendas. Se dice que Hanako-san era una niña que vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras jugaba a las escondidas en el baño de su escuela, un bombardeo destruyó el edificio, dejándola atrapada y sin escape. Su espíritu quedó ligado al lugar donde murió, siendo este el tercer piso de la escuela. No es recomendable intentar invocar a este ente, ya que es altamente peligroso y vengativo, pero según cuenta la leyenda, los estudiantes japoneses tienen diferentes formas de hacerlo. En una de ellas, se necesita una escuela que cuente con 3 pisos, la mayoría de las escuelas de Japón cuentan con este tipo de estructuras. Una vez allí, dirigirse al piso número 3 y entrar al baño de mujeres. En algunos casos es necesario el cubículo número 3, pero no está claro. Al ingresar al cubículo mencionado, debe pronunciarse la siguiente oración 3 veces. Hanako-san, ¿estás ahí? Si hay silencio, estás a salvo. Pero si escuchas una voz débil respondiendo, sí, estoy aquí, entonces es posible que hayas despertado algo que no puedes controlar. Desde aquí, hay diferentes desenlaces. Hanako-san puede ser inofensiva, simplemente responde y no hace nada más. Solo querías jugar, y ella también. Pero hay versiones más terroríficas en donde si abres la puerta después de escuchar su respuesta, verás a una niña de ojos oscuros y vacíos. Antes de que puedas reaccionar, una mano fantasmal te arrastrará dentro del inodoro hacia un mundo oscuro del que nunca regresarás. Muchos niños en Japón han intentado invocar a Hanako-san como un juego, pero hay quienes aseguran haber sentido presencias extrañas o haber escuchado su voz hasta incluso saliendo del baño en donde la invocaron. Si alguna vez visitas una escuela antigua y sientes que alguien te observa desde el baño, no abras la puerta del tercer cubículo. Número 3. Onanoko no Ana. La niña de las grietas. Se cuenta una leyenda que en las afueras de un pequeño pueblo japonés, oculto entre las grietas de casas y árboles, se encuentra el espíritu de una niña, el cual es peligroso si logras hacer contacto. Los ancianos del pueblo advierten a los curiosos, si escuchas una voz desde la grieta, aléjate. No respondas. No mires.
Pero siempre hay alguien que no obedece. Se dice que la grieta aparece y desaparece, cambiando de lugar como si tuviera voluntad propia. A veces surge cerca de una escuela abandonada, otras en los patios traseros de casas viejas. Y cuando lo hace, quienes se acercan pueden escuchar una voz suave y temblorosa. ¿Quieres jugar conmigo? Si el desafortunado ignora la voz y sigue su camino, estará a salvo. Pero si responde, aunque sea con un susurro, la niña sabrá que ha sido escuchada. Si miras dentro del agujero, verás su rostro, una niña pálida con cabello oscuro y desordenado, ojos enormes y vacíos como el mismo abismo en el que se esconde. Sonreirá, porque en ese momento exacto, sabe que serás su próxima víctima. En las noches siguientes, cosas extrañas comenzarán a suceder. Primero, una sensación de ser observado. Sombras que se mueven en los rincones y susurros en la oscuridad. Luego, los objetos desaparecen y la cama se siente más fría que de costumbre. En la tercera noche, despertarás de golpe con la sensación de que alguien está en tu habitación. El aire estará denso, impregnado de un olor húmedo y terroso. Y entonces, verás a la niña, de pie a los pies de tu cama, inclinando la cabeza con una sonrisa que parece crecer más allá de lo humano. No podrás moverte. No podrás gritar. Solo sentirás sus manos frías agarrando tus muñecas, tirando de ti, arrastrándote hacia la nada. Cuando parpadees por última vez, despertarás dentro del agujero y nadie podrá escucharte gritar. Al día siguiente, solo quedará una grieta vacía en el lugar donde dormías. Y un nuevo agujero aparecerá en otro rincón del mundo, esperando su próxima víctima. Y si alguna vez escuchas un susurro saliendo de la tierra, recuerda, no respondas. No mires. No juegues con la niña de la grieta. Número 2. La leyenda del túnel Kiyotaki. Es una de las historias urbanas más aterradoras de Japón. Este túnel, ubicado en Kioto, es conocido por su atmósfera opresiva y los múltiples fenómenos paranormales reportados por quienes lo atraviesan. Se dice que está embrujado por los espíritus de personas que murieron trágicamente en su construcción y que puede traer desgracias a quienes lo cruzan. Este túnel fue construido en 1927 y según la leyenda, se utilizó mano de obra forzada, incluyendo prisioneros y esclavos. Las condiciones eran inhumanas, y muchos trabajadores murieron por accidentes, agotamiento o abuso. Sus almas no encontraron descanso, y sus lamentos quedaron atrapados en el túnel. Desde entonces, el lugar es conocido como un punto de actividad paranormal. Los conductores y peatones que atraviesan el túnel han reportado sucesos aterradores, como apariciones fantasmales en donde se dice que se pueden ver figuras blancas en la oscuridad del túnel o reflejadas en los espejos retrovisores de los autos. Uno de los casos más contados es la aparición de manos espectrales tanto en el suelo como en el techo del túnel. También se presenta un cambio de longitud dependiendo de la hora del día, lo cual ha desconcertado a quienes lo han medido. Se cuenta que dentro del túnel hay un espejo en la pared y que si miras tu reflejo y ves algo extraño o una sombra detrás de ti, es una señal de que la muerte te acecha. Aquellos que cruzan el túnel pueden experimentar mala suerte, accidentes e incluso muertes misteriosas en los días siguientes. Hay relatos de conductores que perdieron el control del auto sin explicación, sintieron manos invisibles empujándolos o escucharon voces en la radio del auto llamándolos por su nombre. Los locales recomiendan no atravesarlo de noche, no mirar el espejo dentro del túnel y nunca recoger a nadie que parezca estar esperando allí, ya que podrían no ser humano. Incluso hoy en día, algunos conductores reportan fenómenos inexplicables en el túnel Kiyotaki. Muchos creen que es solo una historia, pero otros aseguran que el túnel guarda algo oscuro dentro. Si alguna vez viajas a Kioto y decides atravesarlo, recuerda no detenerte, no mires atrás y mucho menos, no mires los espejos. Número 1. La leyenda de Gosu, el cabeza de vaca. Es una de las leyendas urbanas más perturbadoras de Japón. Se dice que es una historia tan aterradora que quien la escucha sufre consecuencias terribles, desde entrar en un estado de pánico absoluto hasta morir de terror. Lo más inquietante de esta leyenda es que nadie sabe exactamente de qué trata la historia original, ya que, según se dice, quienes la han oído no han podido contarla después, porque ya no estaban vivos para hacerlo. Su origen cuenta que en algún momento del pasado, existió un relato escrito conocido como Cabeza de Vaca, Gosu, que narraba una historia de horror indescriptible. Era tan aterradora y perturbadora que cualquiera que la escuchara quedaba atrapado en un estado de terror extremo, con sudor frío, temblores y una sensación de desesperación absoluta. Algunas versiones afirman que los que escuchaban la historia morían días después en circunstancias inexplicables.
Otras cuentan que la gente entraba en un trance, repitiendo palabras incoherentes hasta que su mente colapsaba. Con el tiempo, el texto original de Cabeza de Vaca desapareció. Se dice que fue destruido deliberadamente para que nadie pudiera leerlo, pero algunos fragmentos habrían sobrevivido, y si alguna vez escuchas siquiera un pequeño extracto de la historia, podrías no vivir para contarlo. Una de las versiones más famosas de esta leyenda cuenta que, en los años 70, un maestro de escuela que contaba historias generalmente de terror a sus alumnos, se enteró de la historia de Gosu y de alguna manera, consiguió un fragmento de ella. Él y sus alumnos estaban de viaje en autobús, cuando les pidió que hagan silencio, ya que decidió contarles varias historias de terror. Pero al notar que los niños no parecían asustados, el maestro les habló de Cabeza de Vaca. Apenas comenzó a relatar parte del fragmento que tenía, algo cambió en el ambiente. Los estudiantes dejaron de reír. Sus rostros palidecieron. Algunos comenzaron a temblar, otros a llorar. El conductor del autobús, que también estaba escuchando, gritó que parara la historia, pero ya era tarde. Los niños entraron en un estado de shock absoluto. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzaron a convulsionar. Algunos se tapaban los oídos y lloraban sin razón aparente. El maestro, horrorizado, intentó detenerse, pero su propia boca seguía hablando sin control, como si la historia estuviera contándose a sí misma. Cuando finalmente recobró el control y dejó de hablar, los estudiantes quedaron en un estado catatónico. Permanecieron así durante días, sin responder a ningún estímulo. Algunos nunca se recuperaron. El maestro jamás volvió a hablar de la historia de Gosu. Nadie sabe con certeza qué contiene esta historia. Algunas teorías dicen que involucra una aldea maldita, donde las personas comenzaron a sufrir transformaciones horribles después de ver a una criatura con cabeza de vaca. Otros dicen que trata sobre un dios antiguo y oscuro, que al ser mencionado o recordado, se apodera de la mente de quien lo escucha. Algunos creen que es un relato en donde los habitantes de un pueblo ofrecían humanos a una deidad con cabeza de vaca y ojos vacíos, esperando evitar su ira. Pero la verdad es que nadie ha sobrevivido para contar la historia completa. Si alguna vez encuentras un texto que dice ser parte de Cabeza de Vaca, no lo leas. Si alguien comienza a contarla, deténlo de inmediato. No vale la pena arriesgarse a descubrir si la leyenda es real. ¿O sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, pueden suscribirse, dejar su me gusta y comentar para más. Hasta la próxima.